tardes, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida en esta hora, ¿verdad? Aquí a su casa. Vamos a estar impartiendo la palabra en este momento y agradecemos a Dios su infinita misericordia y amor en la cual Él nos concede encontrarnos aquí, ¿verdad? Vamos en esta hora a cerrar nuestros ojos y vamos a elevar una oración. Amado Padre, eterno Dios, que moras en los cielos, agradecemos infinitamente tu amor eterno, tu misericordia, Padre, y damos gracias, amado Dios, porque sabemos que día a día eres tú quien nos sostienes, quien nos guardas, quien nos amparas. Agradecemos, Padre mío, el que tú te hayas revelado a nuestra vida, Padre, y el que nos hayas hecho parte de tu hermosa familia, Padre mío, de la gloria. Hoy reconocemos que no estamos solos, Padre mío, sino que tú estás con nosotros, que hay propósito en nuestra vida, Padre, para bendecir a otras vidas como así tú has bendecido la nuestra. Damos gracias en el nombre de Jesús y pedimos, Padre, que tú bendigas cada vida que va a escuchar esta predicación, que tú bendigas cada hogar y a cada familia, Señor mío, y que tu Espíritu Santo, amado Padre, haga esa obra perfecta en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Muy bien, buenas tardes, ¿verdad? Como decía hace un momento, les damos la bienvenida de parte de nuestro pastor Juan Manuel Serino León, pastor de la Iglesia Jesucristo Camino de Salvación. Vamos a entrar a la palabra en este momento. Hoy, ¿verdad? La predicación de hoy se llama ¿Quién reina sobre ti y quién pelea tus batallas? Hoy en esta hora vamos a estar meditando un momento en esa palabra de quién reina sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, ¿verdad? Dentro de nuestro hogar, ¿verdad? Y quién pelea nuestras batallas. Y vamos a estar definiendo esto de tal manera que podamos entender a la luz de la palabra, ¿verdad? Cuál es nuestro descanso, cuál es nuestra paz, ¿verdad? Y en quién tenemos con qué confiar ciegamente, completamente y totalmente a través de la palabra. Así que te invito allí donde tú te encuentras en tu hogar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Samuel. Primera de Samuel, ¿verdad? Vamos a leer allí, vamos a leer Samuel 8. Primera de Samuel 8, vamos a estar leyendo el 5, vamos a leer del 5, voy a invitar que leas del 5 hasta el 10, y de allí vamos a estar leyendo ahí mismo, no cierres tu Biblia, estaremos leyendo del 18 al 22, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de esta manera, dice, y dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, dadnos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Verdad? Y aquí nos narra, en esta parte que acabamos de leer, en esta pequeña parte que acabamos de leer, nos narra cómo dice que como Samuel ya era un hombre de avanzada edad, ¿verdad? Dice que estableció a sus hijos como jueces sobre Israel, pero que sus hijos no andaban en el camino de su padre. Dice que se fueron en pos de la avaricia y se fueron en pos del cohecho, corrompiendo de esta manera el sacerdocio, ¿verdad? Y que había venido sobre ellos. Por lo tanto, dice que los ancianos de Israel, al ver el comportamiento de los hijos de Samuel, ellos inmediatamente, vamos a analizar algo en esta tarde, cómo el ser humano lo que busca es darle solución en el momento, ¿verdad? Humanamente, no buscando la dirección ni la guianza del Espíritu Santo, sino tomando decisiones solamente siendo hombres, ¿verdad? Por lo tanto, dice la palabra aquí donde acabamos de leer, que en ese momento ellos vienen y le hacen ver a este varón, a Samuel, la falta que había en sus hijos, y ellos determinan en consejo humano, no vinieron a Dios, no consultaron a Dios a través del profeta como estaba establecido, ¿verdad? Que a través del profeta Samuel ellos se hubiesen acercado a Dios y hubiesen pedido a Dios que los dirigiera, por cuanto los hijos de este varón, de Samuel, no estaban haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero ellos no.
Ellos determinaron en un consejo donde no dejaron que el Espíritu de Dios estuviera, donde no dejaron a Dios obrar, sino que ellos tomaron la decisión. Quiero aclarar en esta tarde, humanamente ellos determinaron, miraron, observaron lo que estaba aconteciendo e inmediatamente tomaron una decisión. Y vinieron, dice, a Samuel y le dijeron claramente, constitúyenos ahora que un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Algo quiero aclararte en esta hermosa tarde, y es que como pueblo de Dios, la Biblia aclara algo que tenemos que entender todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo, y es que la Biblia establece que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó con un propósito, y el propósito era que Jehová reinara sobre ese pueblo, ¿verdad? Que Él lo dirigiera. Y podemos ver en el libro, ¿verdad?, de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, ¿verdad?, podemos ver cómo es Dios, Dios absolutamente. Dios quien abre el mar rojo, Dios quien pelea sus batallas, Dios quien los alimenta con maná, Dios quien les da a beber agua de la roca. Vemos un cuidado tan maravilloso. Como el Padre se compadece de los hijos, dice la palabra, se compadece Jehová de los que le aman. Por lo tanto, vemos un cuidado maravilloso, y la Biblia dice, como el Padre trae a su Hijo por el desierto, así te traje yo hoy, Israel. El cuidado que Dios tenía para con el pueblo de Israel es el cuidado que Dios tiene hoy para con su iglesia. Porque algo que quiero decirte en esta tarde, que hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. No tomamos sus costumbres, ni rituales, ni nada de ese tipo. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, pueblo de su heredad. Por eso nosotros día a día tenemos que bendecir al pueblo de Israel, tenemos que bendecirlo porque es el pueblo que Dios ama. Nosotros, y lo voy a explicar dentro de un momento, somos pueblo gentil, somos la iglesia, ¿verdad? Pero hay una diferencia en que en cuanto a esto, en cuanto a costumbre, en cuanto a rituales, en cuanto a situaciones que se llevaban a cabo en ese lugar para con el pueblo de Israel. Y si nos damos cuenta, cuando hablan ante el concilio, dice claramente que el pueblo de Israel, dice que los israelitas querían establecer para el pueblo gentil a guardar la ley de Moisés. Ahí nada más te das cuenta de la diferencia que hay en medio de todo esto, y dice que en ese concilio se determinó que al pueblo gentil, o sea, la iglesia, los nuevos creyentes, o sea, tú y yo, y aquellos que han de creer en Jesucristo, dice que no se les pusiera un yugo más, sino que no comieran de lo sacrificado a los ídolos y se abstuvieran de la fornicación y de comer ahogado de sangre. Si te das cuenta, ahí hay una situación en la cual se da la diferencia entre lo que es el pueblo de Israel y lo que es el pueblo gentil, y dentro de un momento te lo estaré mostrando y enseñando más claramente a través de la palabra. Lo que quiero que entiendas en esta hora es que Dios había reinado sobre Israel de una manera maravillosa, como hoy Dios reina sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre una iglesia que no era pueblo, que vino a ser pueblo precisamente, pero que vamos a entender en esta tarde la manera en la que la iglesia tiene que ser dirigida a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testimonio vivo de su poder. Nos sigue narrando aquí y nos dice, ¿verdad?, la manera en la cual estos ancianos de Israel vienen y le proponen a Samuel esto. Y dice que a Samuel no le agrada lo que escucha, pero dice que Dios le habla y le dice, oye la voz del pueblo, haz lo que te digan. ¿Y sabes por qué, Samuel? Porque no te están desechando a ti como varón, me están desechando a mí. No quieren, dice Dios, que yo reine sobre ellos, no quieren que yo pelee sus batallas, no quieren, porque ellos han tomado una decisión, quieren ser como las demás naciones. Cuando la Biblia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel fue muy claro en establecer que ellos no serían como las otras naciones, como hoy la iglesia no puede ser como el mundo. La Biblia dice que estamos en el mundo, mas no pertenecemos a él. La Biblia dice que en esta tierra estamos de paso, que somos peregrinos, advenedizos, ¿verdad? Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, hoy la iglesia tiene que marcar una diferencia como en ese tiempo. Hoy tú tienes que ver, y la primera pregunta es,
¿Quién reina sobre ti? ¿Quién dirige tus pasos? ¿Quién dirige a tu familia? ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida y en tu casa? Esto lo vamos a ir viendo conforme a la palabra. Y aquí nos dice precisamente lo que acabamos de leer, cómo Dios con tristeza le dice a Samuel, ¿verdad? Que desde el día, dice, conforme a todas las obras en el 8, que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, ¿sí? Y yéndose detrás de sus dioses. Recordemos la carrera de Israel. Recordemos cómo Israel una y otra vez dejaba a Dios por los dioses de las demás naciones. Y Dios decía que ningún otro pueblo había hecho una fealdad tan grande, dejando a Dios vivo por ídolos, por demonios, ¿verdad? Por lo tanto, aquí Dios vuelve a hablarle a este varón y le dice, no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Hoy es importante que tú analices tu vida y le des a Dios el lugar que le corresponde en tu vida, en tu familia, dentro de tu hogar, en tu trabajo, que Dios sea tu prioridad, que Dios reine sobre ti. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando nos marca que el propósito de Dios es reinar sobre su pueblo. Ese es el anhelo de nuestro Dios, poder reinar dentro de una familia, tener esa convivencia con el ser humano dentro de la tierra, ¿verdad? Tener esa comunicación, tener a través de la oración esa bendición de que Él pueda ministrar a nuestras vidas, ¿verdad? Y dice aquí que les dice, haz todo lo que ellos te digan. ¿Y por qué Dios le dice de esta manera a Samuel? Porque sabía que el pueblo estaba determinado ya a ser como las otras naciones. Dice aquí la Biblia, vamos a leer la otra parte que te decía que es el 19. Y Dios les advierte qué pasaría si venía un rey. Dice, tomaría lo mejor de su ganado, de sus hijos, tomaría lo mejor de todo lo que ellos tuvieran y se enseñorearían, dice, de ellos, cuando de Dios lo único que ellos podían obtener era protección, era dirección y principal era un amor desmedido para con ellos, ¿verdad? Y misericordia continua para sus vidas. Y sin embargo, cuando Samuel les hace ver todo lo que iba a acontecer, dice, tomarán a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomarán lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas. Y le comienza a hablar, dice que eso no les importa. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre es obstinado. El ser humano tiene un problema. Y dice que la obstinación es peor que la idolatría y la hechicería. Así de tremenda es la obstinación cuando una persona está determinada hacer lo que ya se le puso en su corazón o lo que determinó en su mente. Nada ni nadie puede quitárselo humanamente, pero no es que Dios no tenga el poder para quitar ese pensamiento o quitar ese deseo, sino que Dios ve al hombre tan decidido, tan obstinado, ¿verdad?, que lo deja, y luego lo que el hombre determina es para su propio mal, y lo podemos ver en lo que sigue, ¿verdad? Cuando leemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, nos damos cuenta de toda la trayectoria del hecho de que ellos hayan pedido rey sobre Israel, ¿verdad? Dice la Biblia aquí claramente que después de que esto acontece, Dios les habla y le dice en el 18, y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey. Escucha bien, ya Dios les había dicho todo lo que iba a acontecer. Dice, y de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo, escúchalo bien, mira lo que te decía hace un momento, no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros. Ellos determinaron que reinara un hombre y determinaron desechar a Dios y quitar a Dios de que viniera y reinara sobre Israel. Queremos dirección de hombre, queremos mandamientos de hombre, queremos que sea un hombre el que se monte en un caballo, el que lleve un ejército humano y pelee nuestras batallas. ¿Te das cuenta del error tan grande? Del error tan grande que la humanidad siempre ha tomado, que los hombres han tomado en sacar a Dios de sus vidas y en considerar que ellos pueden avanzar o actuar sin Dios, algo que es imposible. Dios lo es todo, en todo y por todo, y sin Dios nada existe, ¿sí?
Aún pudieran decir los ateos, bueno, pero yo existo, yo respiro, yo tomo mis decisiones, pero es importante entender que es porque a Dios le place en su infinita misericordia, dándole vida a los ateos para que ellos en algún momento se conviertan. Y si ellos determinan ignorar la gracia de Dios, pagarán en aquel día, el día que se presenten delante del gran trono blanco y sean juzgados, y Dios les diga, les di la oportunidad de creer. Les mostré mi amor y mi misericordia, les permití tener mi palabra para que a través de mi palabra ustedes conocieran que esto era real. O sea, es la misericordia de Dios. Pero algo que me llama la atención aquí, donde yo acabo de leer claramente y lo comparto contigo que me estás mirando, que mirarás esta predicación claramente, dice, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que queremos que un hombre reine sobre nosotros. Y siguen diciendo, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey, escúchalo bien, ¿de qué manera sacaron a Dios de sus vidas? ¿De qué manera sacaron a Dios del pueblo? ¿Sí? Cuando ellos habían contemplado la gloria, la majestad, el poder de Dios, y hoy la humanidad tiene que entender que sin Dios nada, absolutamente nada es. Y tú piensas muchas veces que puedes estar mirando esta predicación y decir, bueno, yo no tengo en cuenta a Dios, pero yo tengo trabajo, yo tengo dinero, todo eso es por la misericordia de Dios. Pero un día tú comparecerás delante de Dios y le darás cuenta de lo que hayas hecho mientras hayas estado en el cuerpo. Dios te hablará de su amor, Dios te hablará de que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí, y que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darte a ti y a mí una oportunidad de heredar vida eterna, ¿verdad? Pero también, como estos hombres dijeron claramente, queremos algo más. Mucha gente que rechaza a Dios es porque en su corazón hay deseo de hacer cuestiones incorrectas, vivir de una manera en que no le va a agradar a Dios. Por eso el pueblo pedía a un hombre, pedía que reinara un hombre sobre ellos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran hacer lo que quisieran, ¿verdad? Y nos sigue diciendo precisamente, queremos un rey como las demás naciones. Este rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas estas palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Escucha bien. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y ponle rey sobre ellos. Y dice que en ese momento se determinó que se llevara así. Te decimos, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, pero déjame decirte en esta tarde que Dios jamás actuará sobre la voluntad del varón. ¿Y sabes por qué? No porque no tenga el poder, sino porque Dios nos ha dado libertad de elegir. Pero en esa libertad de elegir, eso traerá, ¿verdad?, repercusión a nuestra vida, el tomar malas decisiones. ¿Y por qué te comento esto? Porque aquí habla precisamente, en el libro de Deuteronomio 20, nos habla, ya te leí esta parte de Samuel, te voy a mostrar ahora bíblicamente cómo quien peleaba las batallas, como quienes daba la victoria, es Dios, porque eran el pueblo de Dios. ¿Y cuál propósito hay para el pueblo de Dios? Vamos a buscarlo en el libro de Deuteronomio 20. Ahí nos habla precisamente cuál era el propósito de todo esto, por qué Dios había permitido, ¿verdad?, que todo esto aconteciera. ¿Y por qué los exhorta esto? Deuteronomio 20, del 3 al 4, nos dice así. Si tienes en casa tu Biblia, puedes leerla, y nos dice de esta manera, Deuteronomio 20, del 3 al 4, dice, y les dirás, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmayéis vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Escucha bien en esta tarde, por favor, tú que estás escuchando esta predicación, permite que sea Dios quien reine sobre tu vida. Dice claramente, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. ¿Para qué dice? Para pelear por vosotros, contra vuestros enemigos, para salvarlos. ¿Te das cuenta? Dios, estamos hablando en el libro de Deuteronomio, pero cuando hablamos en el libro de Éxodo, quien abrió el mar rojo, quien hizo las señales y prodigios en la tierra de Egipto, quien sacó con brazo poderoso al pueblo de Israel, fue Dios, ha sido Dios y será Dios siempre.
Sin embargo, aquí podemos leer, por eso te decía que bíblicamente te voy a comprobar que quien peleaba las batallas del pueblo de Israel es Dios, que quien pelea las batallas de la iglesia en este tiempo es Dios, pero que es importante que tú y yo dejemos que Dios reine sobre nosotros, que es importante que dejemos que Dios pelee nuestras batallas, porque cuando nosotros no dejamos que sea Dios quien reine sobre nuestra vida, tomamos decisiones que a la larga van a traer problemas para nuestra familia, para nuestro hogar. Si nosotros no dejamos que Dios pelee nuestras batallas, vamos a acabar con enfermedades, vamos a acabar con demasiado estrés, vamos a terminar con demasiadas preocupaciones, vamos a terminar muchas veces hasta con parálisis facial, ¿verdad? Por tantos problemas, porque nos cargamos de tal manera que no le permitimos a Dios, ni le entregamos nuestra carga, ni le decimos, Señor, pelea mi batalla, porque yo te voy a mostrar bíblicamente que es Dios, que cuando Él pelea nuestras batallas, nosotros estaremos quietos, estaremos fuertes, estaremos confiados, porque Dios va al frente y va a nuestras espaldas, ayudándonos en todo momento. Pero vamos a entender el significado de reinar. Significa someterse a nuestro Dios en autoridad, someterse a Él. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que Dios reina porque guardamos, ¿qué? Sus mandamientos, y Él peleará por nosotros, como dice aquí. Y les dirás, vosotros, dice, os juntaréis hoy a la batalla contra vuestros enemigos. Pero Dios le decía, no desmaye vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Y escucha bien, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros. ¿Sí? ¿Contra quién? Contra nuestros enemigos, dice. Estas palabras Dios se las daba a Israel, estas palabras Dios te las da hoy a ti. ¿Por qué? Porque Dios peleará por ti, porque Dios te fortalecerá, porque Dios te ayudará si tú permites que sea Dios quien reine. Hoy muchas veces dentro del hogar, quien reina muchas veces, déjame decirte, es la soberbia. Quien reina es el orgullo, quien reina dentro del hogar son los pleitos, es la contienda, es la división. Y la gente cree que porque se llega a una iglesia ya Dios está reinando en casa. Pero no, la Biblia dice que donde reina Dios hay paz, hay gozo, hay alegría. Porque dice que en medio de la tristeza, Él convertirá, dice, nuestro lamento en gozo, nuestro llanto en alegría. Porque cuando Dios habita y la plenitud de Dios habita dentro de un hogar, hay paz aún en medio de la tormenta más grande, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario que tú y yo lo entendamos en esta hermosa tarde. Que Dios pelee por ti, por tu familia, que Dios reine sobre ti, pero sujetémonos a esa autoridad, que sea Dios directamente quien obre a través de su Espíritu Santo. Entonces, esto nos lo dice en el libro de Deuteronomio, si tienes para anotarlo, Deuteronomio 20, del 3 al 4, que dice que Él peleará por nosotros y delante de nuestros enemigos, dice, huirán, ¿verdad? Y esto también nos lo dice en Primera de Pedro, ahí nos habla qué clase de pueblo somos tú y yo, iglesia de Dios. Hoy Dios habla a tu vida, ¿verdad? Y ahí nos habla la manera tan maravillosa en la que el Señor es quien pelea, dice, nuestras batallas. Nos dice también que somos, en Primera de Pedro 2, nos dice de esta manera, dice así, anótalo si tienes donde anotar, Primera de Pedro 2, del 9 al 10, y nos dice de esta manera, mas vosotros, dice, el encabezado dice así, el pueblo de Dios, eso es lo que tú y yo somos, ¿verdad? Dice, mas vosotros que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué eres tú, iglesia? ¿Qué eres tú que creerás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo recibirás en tu corazón? ¿Qué eres tú? Claramente te lo digo en esta tarde, eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Por lo tanto, tú no puedes ser como los demás del mundo. Dice que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Por lo tanto, ¿quién reina sobre el mundo? La Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno, dice la Biblia, ¿verdad?
pero los hijos de Dios, quien reina sobre nosotros, dice, es Jesucristo, ¿verdad? Porque Él nos ha comprado a precio de sangre. Dice así: vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué te decía la importancia de que entendamos que nosotros somos pueblo gentil? Somos la iglesia de Jesucristo y que Israel es el pueblo amado de Dios y que Dios pelea las batallas del pueblo de Israel y que Dios pelea las batallas de su pueblo, de su iglesia amada, ¿verdad? Por la cual Él se entregó, dice, ¿verdad? Para lavarla, para limpiarla, para entregarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre lo que es el mundo y la iglesia, y se tiene que demostrar esa confianza en nuestro Dios, porque es Dios quien pelea tus batallas, ¿sí? Vamos a analizar esta palabra precisamente en el libro de Malaquías. Nos sigue hablando de lo mismo que estamos hablando aquí y nos dice de la misma manera, y podrás comprobar bíblicamente cómo Dios, cuando habla claramente, no deja nada a la imaginación, sino que es claro y perfecto. En el libro de Zacarías, primero 2:8, nos dice de esta manera, anótalo, Zacarías 2:8. Mira, ¿qué eres tú para Dios? Grábatelo en tu corazón, cree en Él, confía en Él, y en Él hallarás descanso para tu alma y refrigerio, dice la Biblia, para tus huesos. Malaquías 2:8 nos dice de esta manera: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a Él las naciones que os despojaron. Escucha bien, porque el que os toca a la niña de sus ojos. Tú eres pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, un pueblo apartado, dice, ¿para qué? Para que contemos las virtudes de Dios, para que enaltezcamos el nombre de Jesucristo, para que mostremos diferente, de manera perfecta, que somos un pueblo redimido, que mostrará la gloria, el poder, la magnificencia de Dios, ¿verdad? Confiando, creyendo, descansando en sus promesas y no permitiendo que el temor y el miedo llenen nuestro corazón. Dice que el que te toca a ti, tocaría, dice, a la niña de sus ojos. ¿Quién será aquel que puede tocar la niña de los ojos de nuestro Dios? Creemos claramente que eso es imposible. Así será imposible que algo toque tu vida, porque Dios pelea por ti. Pero esto es, si tú has permitido que Dios reine. Hoy puede ser que dentro de tu casa lo que haya y lo que esté reinando sea el temor, sea el miedo, ¿verdad? Y eso llene tu corazón, un miedo que te aterroriza, un miedo que gana completamente tus sentidos en el peligro, en las acechanzas, en lo que pueda pasar afuera, en lo que pueda venir. Pero cuando estamos en Dios, la Biblia dice que aún un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros se levante guerra, dice la Biblia, nosotros estaremos como confiados, ¿verdad? Dice que aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, no temerá mi corazón, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo, y tú eres quien peleas mis batallas, porque tú reinas sobre mí. Hay una confianza maravillosa, hay una seguridad que el ser humano no nos las puede robar, no nos la puede quitar, porque aunque el ser humano hable y trate de infundirnos temor, nosotros diremos, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová reina, Jehová se ha vestido de gloria, de magnificencia y de poder. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Jehová reina sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mí en todos los aspectos, y la palabra que está saliendo de tu boca llenará tu corazón, y la gente que te rodea podrá ver que tú confías en Dios con todas las fuerzas de tu corazón. Y aquí claramente nos lo dice, ¿verdad? Y en el libro de Malaquías
3:17 nos sigue hablando, ¿verdad?, de lo maravilloso que es estar bajo la protección de nuestro Dios. Es precioso, es hermoso, no hay temor, hay seguridad. Aun cuando haya problemas, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Pero es necesario dejar que Él tome el control absoluto. Malaquías 3:17 nos dice de esta manera, anótalo, dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Quizás en este tiempo, ¿verdad?, vemos personas que dicen servirle a Dios, pero vemos en ellos temor, vemos situaciones que van en contra de lo que Dios marca y establece. Pero la Biblia es clara cuando dice que si alguien está firme, mire y no caiga. Y si alguien ha caído, extiende tu mano para levantarlo, extiende tu mano para brindarle una palabra y decirle: Dios está contigo, Dios nos ayudará, Dios nos socorrerá. Habla la palabra, y la palabra en sí tiene poder, pero para que la palabra tenga esa eficacia, cuando tú la estás hablando, tienes que mostrarla con tus hechos, con tus actitudes. Tienes que demostrar que no le tienes temor absolutamente a nada, porque Dios está contigo y Dios te ayudará en todo tiempo. Pero qué importante es entender esta parte, que somos pueblo de Dios. Aquí nos lo está diciendo claramente. ¿Qué seremos para Dios, iglesia? Seremos especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos: seremos especial tesoro si nosotros acatamos la voz de nuestro Dios y obedecemos sus mandamientos y dejamos que reine. Estos ancianos de los cuales hablamos, ¿verdad?, eran hombres respetables, que estaban al frente de todo el pueblo de Israel y eran los que tomaban decisiones precisamente. Y como podremos ver inmediatamente, después de todo lo que acontece, viene el rey Saúl, vimos cuántas malas decisiones tomó, vimos todo lo que aconteció por causa de ello, ¿verdad? Luego vemos al rey David, un rey conforme al corazón de Dios, pero luego vemos, ¿verdad?, a Salomón, un hombre que aunque con mucha sabiduría, ¿verdad?, tomó malas decisiones al final. Después vemos al hijo de Salomón, ¿verdad?, Roboam, tomando malas decisiones. Y después vemos a Jeroboam llevando al pueblo de Israel a una idolatría tremenda. ¿Qué te quiero decir en esta tarde? Que el hombre toma malas decisiones, que el hombre no conoce el futuro, que el hombre no sabe lo que ha de acontecer y ha de venir, pero Dios lo conoce todo, Dios lo discierne todo, Dios sabe tu presente, pasado, y Dios conoce tu futuro. Por eso es necesario que Dios hoy reine sobre nuestras vidas, ¿verdad? Necesitamos que Dios venga a reinar dentro del hogar, que la paz de Dios llene, sature nuestras vidas, sature la vida de nuestros hijos, llene a toda la gente que pueda alcanzar a tocar o a ver, que vean la gloria de Dios reflejada en tu vida, una confianza maravillosa, creyendo que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo, que si Dios te envía a un lugar, tú vas confiado, no teniendo ningún temor, porque Dios, que conoce el futuro, te ha enviado, porque Él sabe que pensamientos de paz, que pensamientos de bien tiene para ti, ¿verdad? Creemos de una manera maravillosa cuando Dios reina sobre nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, vemos claramente que acontezca lo que acontezca, Dios nos fortalecerá, ¿verdad? Y aclarándote este punto, hablándote de esto precisamente, como todos los reyes que pasaron por Israel, ¿verdad?, tomaron buenas decisiones, malas decisiones, pero que en el tiempo que Dios reinó sobre Israel, como hoy Dios debe reinar sobre su iglesia, las decisiones deben de ser concretas, exactas, maravillosas y sin equivocación. Por eso Dios hoy pide que las iglesias los dejen reinar a Él, que las iglesias sean guiadas y dirigidas a través del Espíritu Santo, porque Él no se equivoca, porque Él es infalible, porque Él es perfecto, ¿verdad? Y hoy es necesario dejarle ese lugar al Espíritu Santo para que Él dirija, para que Él guíe, para que Él bautice, para que Él prepare, como en la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando dijo, hablando, porque el Espíritu de Dios habla, porque el Espíritu de Dios ministra, ¿verdad? Y dijo, apártenme a Bernabé
y a Saulo para la obra que los he llamado, ¿verdad? Bautizando y obrando de una manera maravillosa en la iglesia primitiva, haciendo milagros y prodigios y señales, ¿verdad? Y dice que miles de almas eran añadidas. Por lo tanto, necesitamos, oh iglesia, pueblo de Dios, nuevo creyente o persona que vas a aceptar a Cristo, necesitamos entender que necesitamos hoy que Dios reine sobre nuestra vida, ¿verdad? Hoy vamos a hablar también de la manera en la que Dios, ¿verdad?, es quien pelea por su pueblo. Ya te mostré que somos pueblo de Dios y el significado de ello y el dejar que reine Dios, ¿verdad?, sobre nosotros, porque Dios pelea por nosotros. Te voy a dar solamente 2 citas de cómo Dios pelea. Te vas a dar cuenta que no pelea como pelea el hombre. El hombre pelea de manera natural y Dios pelea de manera sobrenatural. Dios pelea de tal manera que su nombre pueda ser glorificado, y el hombre cuando pelea, pelea con sus fuerzas, con su sabiduría. Y cuando el hombre pelea con sus fuerzas y con su sabiduría, o en su ignorancia, desconociendo lo que ha de acontecer, trae consecuencias para la vida de su familia, trae consecuencias para todo lo que le rodea. Y aquí lo vamos a ver, vamos a leer en el libro de Josué 10, ahí vamos a ver la manera sobrenatural, ¿verdad?, en la cual Dios peleó por Josué. Josué 10, allí si tienes donde anotarlo, adelante, hazlo, de verdad te va a servir muchísimo, lo vas a poder meditar. Josué 10, del 10 al 14, y nos dice aquí, dice que aquí Dios le da una gran victoria. ¿A quién? A Josué. Y lo hace de esta manera. Vamos a leer desde el 10, dice de esta manera, escúchalo, dice... Y Josué, en el 9 dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde el Gilgal. Dice que Dios había mandado a Josué a poner, ¿verdad?, a atacar a este pueblo, porque este pueblo había hecho cosas terribles. Y Dios le dijo que formara una emboscada, le dio dirección, porque Dios habla, porque Dios da dirección. Cuando Dios determinó que el arca se llevara a cabo, le dio a este varón, a Noé, le dio medidas exactas. Dios no habla al tanteo, Dios no habla cuestiones que no vayamos a comprender. Dios es exacto en lo que habla. Y a Noé le dio medidas exactas de cómo iba a ser el arca. Y a Josué, ¿verdad?, le habla de la manera en la que iba a atacar precisamente a los amorreos y de la manera en la que él pelearía a favor de Josué. Y nos dice de esta manera, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche, orden que Dios le había dicho que de esta manera atacara, ¿verdad? Y Jehová dice, escucha bien, en el 10, y Jehová llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Beón, y los hirió hasta Azteca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó, escúchalo bien en esta tarde, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron malos que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Te das cuenta? Dios hizo descender de manera sobrenatural granizo, dice, los llenó de consternación, los llenó de miedo, y ese pueblo fue y cayó delante de Josué, porque quien peleaba la batalla es Dios, porque es Dios quien sabe la manera, la forma en la cual nos guía y nos dirige de una manera perfecta y maravillosa. Y nos dice aquí, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová, date cuenta que la gloria y la honra solo le pertenece a Dios, entregó, dice, al amorreo delante de los hijos de Israel, en presencia de los israelitas, ¿verdad? Y en ese momento dice, Josué habla claramente a quién, al sol, dice precisamente. Dios es maravilloso, Dios atiende a la voz del hombre, cuando el hombre determina que él reine sobre su vida, cuando Dios sabe que el hombre le ha entregado a su familia, a su casa, su confianza, su seguridad, ¿verdad? Dice que en ese momento, dice, este varón dice, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Te das cuenta?
tenemos nosotros como creyentes que hacer nuestra parte, ¿verdad? Pero quien va al frente, quien marca tus límites, quien te dice que avances, quien te dice que te detengas, quien te dice de qué forma vas a pelear, lo vas a llevar a cabo es Dios. Dios sigue hablando hoy como en este tiempo con Josué. Dios sigue moviéndose de la misma manera. Dios quiere tocar el corazón del ser humano y decirle, déjame pelear tus batallas, déjame reinar sobre ti. Pero hoy el ser humano ha determinado no oír la voz de Dios. Hoy queremos actuar bajo nuestras premisas, bajo lo que nosotros creemos, bajo lo que consideramos que es bueno, pero no conforme a la palabra. Porque si la palabra verdaderamente rigiera la vida de las iglesias, la vida de las iglesias sería muy diferente y sería guiada a través del Espíritu Santo, a través de esta palabra, ¿verdad? Ahí nos dice la manera en la cual Dios peleó por su pueblo, de la manera en la que te dice que Dios peleará por ti, de qué manera lo hará, no te preocupes, Él sabe de qué forma lo hará, tan solo deja que Él reine sobre ti y que Él pelee tus batallas. Vamos a buscar en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, nos habla de algo maravilloso también, de Dios peleando por su pueblo, ¿verdad? Segunda de Crónicas 32, ahí nos habla de algo maravilloso, de la manera tan grande y tan poderosa en la que Dios se estaba moviendo. Y déjame decirte que Dios se sigue moviendo de esa misma manera hoy. Él no cambia, acuérdate que dice que en Él no hay cambio, ni mudanza, ni variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. Segunda de Crónicas 32, anótalo allí si tienes dónde hacerlo. En el 7 nos dice de esta manera, dice así, dice que Sennacherib iba a invadir a Judá y este rey manda y habla, trata de intimidar al rey Ezequías, ¿verdad? A través de palabras, a través de actitudes, pero el rey Ezequías determina confiar en Dios con todo su corazón. Y en el 7 nos dice de esta manera, precisamente la oración de este varón, dice, la manera en que él habla, dice, esforzaos y animaos, en el 7, 32:7. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. El ejército del rey Ezequías era más pequeño, era mucho más pequeño que el de Sennacherib. Pero dice la Biblia que el rey Ezequías determinó confiar en Dios de una manera sobrenatural, ¿verdad? Creyendo que no era con sus fuerzas, que no era con su ejército, sino que era con el poder de su Espíritu Santo, porque la Biblia dice no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su Espíritu Santo, porque a través de su Espíritu Santo es que Dios obra en el corazón del hombre. Dice que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de maldad y de pecado. Dice que el Espíritu Santo es el que redarguye, corrige, exhorta y consuela. Ese es el trabajo del Espíritu Santo hoy. Y de esta misma manera el Espíritu Santo hoy está sanando, hoy está libertando, pero hoy el Espíritu Santo también está dando dirección a través de la profecía para que la iglesia no corra en vano, para que la iglesia vaya firme tomando decisiones sabias. Hoy el Espíritu Santo está hablando a las iglesias y al pueblo de Dios para mostrarles lo que ha de acontecer, para que la iglesia se pare en la brecha y clame, ¿sí? Y de la misma manera acontece aquí. Y mira, esta palabra es para ti que estás mirando esta predicación. Llénate de la palabra. Cree y permítele a Dios que reine sobre ti. Permítele a Dios que pelee tus batallas, haciendo tú la parte que a ti te corresponde. Dice así, en el 8, con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está el brazo de nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Hoy la humanidad tiene temor a la muerte, hoy la humanidad le tiene temor al secuestro, hoy la humanidad le tiene temor al hambre, a la escasez, a cuestiones que pudieran venir. Pero cuando dejamos que Dios reine sobre nosotros, creemos que nuestro futuro está seguro en Dios. Y que si Dios permite venir algo a nuestra vida, Él sabe con qué propósito lo está trayendo. Por lo tanto, no hay temor, no vivimos con temor los días que Dios nos regale sobre esta tierra, porque vivir con temor significa no confiar en Dios.
significa no creer en Él, ¿verdad? Porque aquí vemos que venía un ejército numeroso, un hombre que trató de debilitar a los que estaban, dice, a los que estaban subidos vigilando, ¿verdad? Como atalayas, dice, trató de decirles y les habló de esta manera: ¿qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudieran salvar a su pueblo de mi mano? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Ahora pues, mira las palabras que este rey estaba enviando para el ejército de este rey, dice, claramente era algo para amedrentarlos, para que les diera miedo, para que ellos tuviesen temor en su corazón, dice. Ahora pues, dice, que no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mi mano, y cuanto más, dice, de la mano de mi Padre, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar. Y esto es lo que el diablo habla al corazón del creyente hoy. Y esto es lo que el diablo y esto es lo que el diablo está hablando hoy a las iglesias y está diciendo: no existe ya la profecía. Hoy Dios no puede protegerte. Hoy Dios no puede hablar de esta forma. Hoy Dios no se está moviendo de esta forma. Se ha levantado la apostasía. Están sucediendo tantas cosas. Y comienza el hombre a hablar. Entonces el ser humano o el creyente determina escuchar voz de Dios y no voz de hombre. Porque esto fue lo que este hombre trató de hacer: amedrentar al corazón del ejército de Ezequías cuando le dijo: no hay Dios que te pueda librar de este virus. No hay Dios que te pueda librar de esta muerte que está aconteciendo. No, lo que te va a librar es que tú puedas quedarte en casa. Es que tú hagas aquello, es que tú hagas esto, es que tú lleves a cabo aquello. No. El único que tiene poder para librarte de la muerte es Dios. Y el día que Dios determine llamarte a su presencia, nada, absolutamente nada lo podrá detener. Dice aquí la Biblia precisamente la manera en que este rey trató de amedrentar el corazón, pero dice que inmediatamente, dice, ¿verdad? Este hombre habló cosas tremendas contra Dios, dice, para que los siervos de Ezequías escucharan. Pero aquí hay algo maravilloso que nos dice en el 20 precisamente, dice: mas el rey Ezequías, escucha bien esto, mas el rey Ezequías, dice, y el profeta Isaías, hijos de Amón, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todos los valientes y esforzados y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Y este se volvió por tanto avergonzado a su tierra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la importancia que nosotros creamos? Dios se mueve de manera sobrenatural. El hombre natural no percibe lo que es del Espíritu. Y a veces nosotros queremos librar nuestras batallas con nuestra fuerza. Por eso hay mucho cristiano triste, cansado, abatido, porque no dejan su carga en Dios. Cuando Dios te dice: confía en mí, cree en mí, significa olvídate absolutamente de todo. Haz la parte que te corresponde en buscarme, en humillarte, en ayunar, en leer mi palabra y en llevar a cabo lo que yo te estoy pidiendo. Yo me encargaré del resto. Aquí podemos ver la manera tan maravillosa, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? Dios envía, que dice, en la anterior que vimos que pasó, dice que envió, dice, granizo. Dice, del tamaño de una roca. Y fueron más los que murieron por las rocas que cayeron del cielo que los que mataron los del pueblo de Israel. Pero aquí Dios determina en el 21, dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todos los valientes. ¿Te das cuenta? Tenemos ayuda espiritual, tenemos ayuda de lo alto. Dios envía a su pueblo para que su pueblo sea fortalecido, para que su pueblo crea. La Biblia dice que los ángeles de Dios son consiervos de nosotros y están puestos para el servicio de Dios y para ayudar al hombre, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando Cristo estaba postrado en tierra, dice, y de su frente caían gotas de sudor como de sangre, dice, Dios envió un ángel con una copa. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Dice la Biblia que cuando Daniel dispuso su corazón
para buscar a Dios, dice, y ayunó 21 días. Dice que Dios envió al arcángel, ¿verdad?, para que éste le diera una palabra. Tenemos en lo alto, tenemos a un Dios vivo, a un Dios que reina, a un Dios que pelea tus batallas. Y la iglesia tiene que comenzar a creer. Pero es importante analizar algo que es fundamental en esta tarde, y quiero compartirlo contigo y te diré qué cosa es. Y es el hecho que tú puedas comprender que dentro del hogar muchas veces se han tomado roles equivocados, ¿verdad? Y es necesario que esos roles salgan. A veces pensamos y decimos, es que Dios no puede obrar así, Dios no trabaja de esta forma, y comenzamos a permitir que sea el hombre el que llene nuestra cabeza, que sea el ser humano, y quitamos, dice la palabra de Dios. Por eso Jesucristo le decía a los fariseos, ustedes enseñan doctrina como mandamientos de hombre, pero Cristo traía la palabra viva, palabra de poder, palabra que transformaba, ¿verdad? Por lo tanto es necesario que tú y yo analicemos. Y en el libro de Crónicas, para terminar, en el 20, del 1 al 6, en ese mismo, ahí nos narra algo perfecto y maravilloso, ¿verdad? Y con esto, voy a una cita más, con esto termino. En el 20, del 1 al 6, nos dice algo precioso también, y nos dice, yo quiero que tú lo leas en casa, ¿verdad? Aquí nos habla de otro rey que actuó de manera maravillosa creyendo en Dios. En el libro Segunda de Crónicas 20, del 1 al 6, nos habla, ¿verdad?, de cómo vienen los hijos de Moab contra este rey, contra el rey Josafat, ¿verdad? Y escucha bien, y acudieron algunos, dice, y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria, y aquí que Hasesenón Tamar está en el Gandhi. Entonces él tuvo temor, y Josafat, mira lo que hizo, humilló su rostro y consultó a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Te das cuenta la gran diferencia que hay cuando nosotros vemos venir un problema? ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Dios y pedirle a Dios que si Él tiene palabra, Dios nos dirija a través de su Espíritu Santo. Dios ha dejado la profecía dentro de la iglesia para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia no corra, ¿verdad?, sin frenos en cuestiones que deban ser tomadas a través del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te dé la convicción, la decisión y la fortaleza para seguir adelante. Aquí podemos ver la manera, ¿verdad?, en la cual este varón se humilla, dice, y lo puedes leer en casa hasta el 6. Entonces Josafat, dice en el 5, se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la nueva casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios nuestro, dice claramente, ¿verdad?, ¿no eres tú el Dios de los cielos? Tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, no está en tus manos tal fuerza y poder, y no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel, y la dices a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y él comienza a narrarle a Dios las grandezas, las proezas, las maravillas que Dios había hecho, ¿verdad? Y sigue, me gustaría que lo leyeras en casa, todo el 20, lo vas a leer de todo hasta, tiene muchos, pero sería bueno que tú lo leyeras hasta el 36, ¿verdad? Cómo él comienza a narrar absolutamente todo lo que Dios había, las grandezas que Dios había hecho. Y aquí en el 17 dice, no habrá para que peleéis vosotros. Le dice precisamente, Dios le habla a este varón, no habrá para que peleéis vosotros en este caos. Paraosles y estad quietos. Eso nos lo dice en el 17. Y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Te das cuenta? La humillación de este rey, el reconocer que no tenía poder humano para protegerse él, para proteger a sus hijos, para proteger a todo Israel, porque el ejército que venía los superaba en número. Es que Dios es un Dios de grandes maravillas, de grandes proezas, y es el Dios de lo imposible. Por eso no importa lo que venga contra tu vida, no debes de vivir en temor.
No debes de vivir en angustia, no debes de vivir teniendo en tu corazón ira, enojo, porque eso te roba la paz y la tranquilidad. Hoy yo te invito en esta tarde a que tú leas en 2 de Crónicas 20, del 1 al 6, y te darás cuenta, y el Señor te dice en esta tarde, no habrá para qué peleéis vosotros, paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová, dice. No temáis ni desmayéis, salid mañana a pelear contra ellos, porque Jehová os los ha entregado. ¿Cómo se obtenía esto? A través de la profecía. ¿Cómo Dios le hablaba al pueblo? A través de la profecía. Hoy la gente no quiere escuchar ya palabra de Dios. Hoy la gente menosprecia la profecía. Hoy la gente no cree en profecía porque dicen así: Dios no habla así, Dios no actúa así, Dios no hace eso. Pero si tú vas a la palabra te darás cuenta lo perfecto, lo maravilloso que es. Y Él no cambia, y en Él no hay mudanza, ni cambio, ni variación. Él sigue siendo el mismo, Él sigue obrando de manera sobrenatural, peleando por ti, por tu casa, por tu familia. Pero es necesario que tú entiendas, y en el próximo jueves, si Dios lo permite, estaremos hablando acerca del significado de la profecía, para qué viene la profecía, y nos daremos cuenta que no es profecía el que te digan que tienes que comprarte un carro color blanco con placas tal y tal, que vas a hacer esto y aquello. No, Dios habla siempre para edificación del creyente en profecía, para el crecimiento espiritual, para darte dirección de vida correcta, verdadera, para transformar a su iglesia, no para este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y lo estaremos checando el próximo jueves, si Dios lo permite. Estaremos viendo la importancia de que las iglesias deben de tener profecía, que deben de ser edificadas en la palabra. ¿Y qué es la profecía? Sino la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios se la da a los creyentes. ¿Para qué es la profecía? También dice la Biblia, para sacar el pecado oculto que hay dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para que aquel que ha caído se levante y Dios extienda su mano y le muestre su gracia, ¿verdad? Así que yo te invito en esta tarde a que tú analices quién reina sobre ti. Si reina la ira, si reina el enojo, si reinan las malas decisiones, si reina todo aquello que no te va a edificar. Si todo esto está reinando sobre tu vida, pídele a Dios que lo quite. Puede ser que esté reinando sobre ti el miedo, el temor, la angustia, la desesperación. Puede ser que no tengas paz en lo absoluto, ¿verdad? Puede ser que estés viviendo una vida en la cual tú sientas que ya no tienes fuerzas, que ya no puedes más. Pero si esto es así, dice que Él es quien le da fuerzas al que no tiene ninguna, que Él renueva tus fuerzas cuando tú duermes y te levantas, y que nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿verdad? Si Él reina sobre ti, créeme, tendrás una vida en victoria. Si Él pelea tus batallas, no te sentirás sin fuerzas, porque quien va al frente de ti es Dios, y quien te fortalece es Dios. Yo te invito a que tú conozcas a Dios a través de su palabra, y que en esta predicación, las citas que yo te di, las analices a detalle en casa para que pueda ser edificación para tu vida. Pero déjame decirte que Dios pelea por ti de manera sobrenatural, y que si tú confías en Dios y que Él está peleando por ti, dice, como dijo este rey Josafat, estad quietos y dejad que Dios pelee por vosotros, y vosotros saldréis con la victoria. Dios te bendiga en esta tarde. Pido a Dios que todo lo que hemos aprendido en esta tarde lo guardes en tu corazón, y que le pidas a Dios, ¿verdad?, que Dios te lleve a una iglesia donde pueda ser edificado verdaderamente, donde no sea doctrina de hombre, ni mandamiento de hombre, ni doctrinas de demonios, sino que sea la palabra guiada a través del Espíritu Santo. Dios te bendiga grandemente en esta hermosa tarde. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí donde estás, amado Padre, eterno Dios. Damos gracias por tu palabra que hemos predicado en esta hermosa tarde, Señor. Queremos, Padre, que tú reines sobre tu iglesia, sobre todas tus iglesias que están alrededor del mundo, que tú reines, Padre mío, y que tú pelees la batalla de tu pueblo, Padre mío de la gloria, para que tu pueblo esté fortalecido, Señor, en ti, Padre mío de la gloria. Pedimos, Señor, que si en algunas vidas está reinando el odio, la ira, los pleitos, las contiendas, las enemistades,
Pedimos, Señor, que si hay vidas que están consumidas por la ira, Señor, y el enojo, Padre, quites tú todo eso y tú vengas a reinar en sus corazones. Pedimos que tú vengas a reinar en los hogares y vengas a establecer ese orden perfecto, Padre mío de la gloria, amado Dios. Pedimos, Señor, que seas tú quien pelees la batalla de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Todos aquellos que estén pasando en este momento por situaciones difíciles, Padre, que podamos poner nuestra confianza en ti, Padre, así como el rey Josafat se humilló, se postró y todo Judá con él ayunó y clamó, Padre, y tú peleaste la batalla, Padre mío de la gloria, amado Dios, y tú obraste de manera poderosa, Padre, así como el rey Ezequías vino a ti, Padre mío de la gloria, y tú enviaste un ángel, Padre mío, para que matase, Padre amado de la gloria, a los capitanes, Señor, de aquel rey, Señor, que había blasfemado tu nombre de manera sobrenatural, Padre. Así como, Padre mío, estuviste con Josué y peleaste, llenaste a aquel pueblo de consternación e hiciste caer, Padre, grandes granizos como rocas, amado Dios, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Padre mío de la gloria. Obra en tu pueblo, Señor, cambia la mentalidad de tu pueblo, Padre. Tu iglesia debe ser una iglesia viva, una iglesia poderosa, una iglesia que se mueve en el poder de tu Santo Espíritu, Padre mío. No tan solo que hablemos de Él, sino que creamos en Él y en la profecía que tú has dejado para que tu pueblo sea edificado, Padre mío de la gloria. Bendecimos los hogares de tus hijos, Señor. Bendecimos las iglesias en el nombre poderoso de Jesús. Y pedimos que esta palabra, amado Dios, haya lugar de una manera poderosa y maravillosa. Espíritu de Dios, obra tú, amado Señor, eterno Padre. Espíritu de Dios, obra de tal manera, Señor amado, que los seres humanos puedan entender que solamente tú eres el único que tienes poder para convencer de maldad y de pecado, Padre mío de la gloria. Obra, Espíritu Santo, y podamos darte el lugar, Señor amado, que a ti te corresponde. Reina sobre nosotros, oh Jehová, altísimo Dios. Pelea nuestras batallas, oh Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Se estará transmitiendo solamente los jueves, ¿verdad? Y los domingos. Así que Dios les bendiga, sean bendecidos y que Dios bendiga a sus familias.